Después de Argentina, Venezuela es el país que más controversia genera dentro de Latinoamérica. Es mundialmente conocido por sus salvajes tasas de inflación. Aquí en Europa nos ponemos nerviosos por una tasa de inflación superior a un 2%, pero es que en Venezuela se llegó a una inflación interanual que superaba los 2 millones puntos porcentuales. Ahí deben contratar personas solamente para poner los precios en el supermercado. Pero bromas aparte, la gran pregunta es ¿cómo llegó Venezuela a esta situación? Cuando analizamos la historia más reciente de Venezuela, hay un nombre propio que destaca por encima de todos: Hugo Chávez, cuya actividad política comenzó en los años 80, un periodo de crisis económica y agitación política dentro del país. Pero lo extraño es que los años 70 son recordados con mucho cariño por los venezolanos. Años de prosperidad y riqueza que fueron borrados de un plumazo para acabar desembocando en la situación que hay ahora mismo. ¿Qué demonios es lo que ha pasado? Esto y más es lo que vamos a ver en el vídeo de hoy, así que no me enrollo más, poneos cómodos, ¡que empezamos! Los años 70 fueron años de auge. El petróleo estaba en uno de sus mejores momentos. Aprovechando la situación, los partidos gubernamentales aprovecharon para invertir los ingresos provenientes del petróleo en multitud de proyectos sociales. Los venezolanos disfrutaban de los salarios más elevados de Latinoamérica y la mayoría de los servicios básicos estaban subsidiados. Ahora se entiende mejor por qué se recuerda con tanto cariño esta época, pero lo que te da el petróleo te le puede quitar de un plumazo. La crisis del petróleo hizo que los precios se desplomen, haciendo que Venezuela tenga que enfrentarse a serios problemas. Los ingresos empezaron a caer, la deuda se disparó, el bolívar se devaluó, haciendo que Venezuela caiga en un pozo del que no volvería a salir. Esto provocó una fragmentación dentro de la sociedad venezolana. La división entre clases se intensificó y la violencia iba en aumento. La pobreza se disparó y la inseguridad reinaba en las calles. Entre 1986 y 1996, el número de homicidios por cada 10.000 habitantes tuvo un incremento de un 418%, llegando a los 56 por cada 10.000 habitantes. Debido a los problemas en las cuentas, se comenzaron a privatizar calles, empresas, etc. Y la tensión llegó a tal punto que las calles de las zonas pobres estaban rodeadas de rejas y cercas eléctricas. En fin, ya os hacéis una idea de cómo estaba la situación. Caldo de cultivo para que llegue algún líder salvador del pueblo. Poco después de llegar al poder, el por aquel entonces presidente Pérez firmó una carta con el FMI para llevar a cabo un programa de ajuste. El acuerdo no fue sometido a una consulta parlamentaria y solo se hizo pública una vez formada. El gobierno anunció un aumento de los precios de la gasolina y del transporte público. Las calles se llenaron de manifestantes y Pérez actuó de la peor forma posible, suspendiendo derechos civiles e imponiendo la ley marcial. Hubo una represión militar que terminó con cerca de 300 fallecidos y 1.000 heridos. Chávez, quien ya se estaba haciendo popular en los años 80, protagonizaría un intento de golpe de estado en febrero de 1992, y a pesar de fallar, su popularidad se incrementó notablemente. Mientras tanto, Pérez sobrevivió a otro intento de golpe de estado en noviembre de 1992, pero fue finalmente destituido por el Congreso en 1993 por utilizar 17 millones de dólares para financiar la campaña de Violeta Chamorro en Nicaragua y su propia fiesta de investidura. La sociedad venezolana seguía agitada y no fue hasta 1998 donde Chávez finalmente llegase al poder con una más que polémica campaña electoral. La campaña de Chávez se centraba en revertir todos los cambios que se hicieron hasta la fecha: poner fin a la privatización, sacar a las empresas extranjeras del petróleo venezolano, subir el salario mínimo, subsidios a los desempleados, más seguridad laboral y garantías de jubilación. Evidentemente, esto suena muy bien, pero el problema de raíz, que es arreglar las cuentas públicas, no se atacó. En una estrategia cuanto menos discutible, trató de aumentar los precios del petróleo reduciendo su extracción para de esta forma incrementar los ingresos. Spoiler alert, no ha funcionado. La fuga de capitales aumentó en más del doble, pasando de 4.000 millones en 1999 a 9.000 millones en el 2002. Y mientras tanto, el gasto seguía por las nubes. El proyecto Plan Bolívar 2000 incluía la construcción de viviendas, carreteras y vacunación masiva de la población. El problema:
vino con el presupuesto. Se estimó que el plan tendría un coste de cerca de 20,8 millones de dólares y acabó costando cerca de 110 millones. Casi 5 veces más de lo planeado. El plan fracasó en el 2001 con acusaciones y revelaciones de corrupción por parte de oficiales militares, pero en estos años Chávez aprovechó para hacerse con el control de los tres poderes y el clima social volvía a subir unos cuantos grados. La oposición comenzó a organizar marchas para mostrar su descontento. Hubo una respuesta por parte de los simpatizantes del gobierno y mientras tanto la economía estaba notando este revuelo. El PIB real se contrajo un 4,4% y la moneda perdió más del 40% de su valor en el primer trimestre del año 2002. Ya en enero de ese año, el Banco Central había perdido más de 7.000 millones de dólares en un intento inútil de defender la moneda. Pero el gobierno iba a recibir un pequeño respiro gracias a la buena marcha de la economía internacional, que se tradujo en unos elevados ingresos por el petróleo. Aprovechando la coyuntura, se aprobaron más programas de ayudas sociales para tratar de calmar un poco el clima social. El crecimiento económico repuntó notablemente, llegando a un crecimiento de 2 dígitos en el año 2004 y una tasa de crecimiento de un 9,3% en el año 2005. Según algunas investigaciones, el ingreso familiar del estrato más pobre creció en más de 150% entre el 2003 y el 2006. Al igual que en los años 70, el petróleo estaba inflando las cuentas del gobierno, permitiendo a los venezolanos soñar con que vuelva esa época dorada. Pero mientras esto pasaba, los estamentos del poder público empezaban a deteriorarse de forma significativa. En el 2006, el gobierno de Chávez inició la nacionalización de varias industrias como parte de su política de redistribución de la riqueza y reducción de la influencia de las corporaciones multinacionales, lo que resultó en una disminución de la producción de bienes en Venezuela. En el 2007, Chávez anunció que el país se retiraría del FMI y del Banco Mundial, habiendo pagado sus deudas 5 años antes de lo previsto. Y mientras esto sucedía, la producción del país no estaba pasando por su mejor momento. La producción de cemento se había reducido en un 60% y los hornos estaban paralizados, obligando a Venezuela a importar desde Colombia, todo ello como consecuencia de las políticas de nacionalización y de control de precios. Las empresas de electricidad tampoco daban abasto. Desde la nacionalización de electricidad de Caracas, el país sufrió apagones varios, llegando al punto de que en el año 2011 hubo racionamiento de la electricidad. Un episodio muy recordado ocurrió el 3 de septiembre del año 2013, donde el 70% del país quedó sumido en la oscuridad y 14 de los 23 estados de Venezuela estuvieron sin electricidad durante gran parte del día. Durante las reformas institucionales de Chávez se abogó por eliminar los límites a los mandatos presidenciales. También propuso reducir la autonomía del Banco Central, haciendo que éste ya no tenga la responsabilidad de mantener la estabilidad de precios, sino que ahora también puede apoyar al gobierno en sus planes con todas las consecuencias que esto conlleva. Mientras tanto, varias aerolíneas internacionales como Air Canada, Air Europa, American Airlines y United Airlines suspendieron sus operaciones en Venezuela. El gobierno enfrentó acusaciones de deber más de 3,7 mil millones de dólares a las aerolíneas internacionales y debió varios tratados. Y en cuanto a impuestos, el gobierno venezolano implementó varios impuestos nuevos sobre artículos de lujo y no prioritarios, con el objetivo de trasladar la carga fiscal de los pobres a los más ricos y controlar la inflación, lo típico, vamos. Esto hizo que en el año 2012 el sistema impositivo de Venezuela fuese clasificado en el puesto 188 de 189 países debido al alto número de pagos anuales y un impuesto sobre la renta de un 61,7%. Vamos, que el país no se estaba convirtiendo en el mejor lugar donde uno quisiera establecerse, pero lo peor aún estaba por llegar. El comercio exterior de Venezuela ocupó el puesto 179 de 185 países debido a la gran cantidad de documentos necesarios para exportar e importar. Exportar mercancías desde Venezuela tomaba más de 5 veces más el tiempo promedio de otros países y el tiempo de importación era 8 veces mayor. Y en cuanto a los costes del comercio, eran 3 veces más elevados al promedio de otros países. Las empresas y las tierras estaban siendo nacionalizadas y los precios de una gran cantidad de productos estaban controlados por el gobierno con el fin de proteger a los pobres. La inflación en ese momento llegaría al 30%, pero probablemente la tasa real era mucho mayor ya que muchos precios estaban controlados. La diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio del mercado negro era de casi 10 veces. Argentinos, esto os suena.
En las elecciones presidenciales para el periodo 2013-2019, que se celebraron el 7 de octubre del año 2012, Hugo Chávez fue reelegido para un tercer mandato consecutivo, obteniendo cerca de 8 millones de votos, que porcentualmente representa cerca de un 55%. Debido a su estado de salud, Chávez no pudo ejercer en el cargo, delegando la mayoría de sus responsabilidades al vicepresidente Nicolás Maduro, algo que duraría muy poco ya que fallecería unos meses después, en marzo de ese mismo año, y Maduro fue formalmente investido como presidente el 19 de abril del año 2013. Y si os parece que las cosas no podían ir a peor, estamos a las puertas de uno de los mayores desastres económicos de la historia moderna. Nicolás Maduro, el cual ahora intenta repetir presidencia, quedará como protagonista de una de las épocas más oscuras de la historia de Venezuela, pero eso ya lo contaremos en otro vídeo que publicaremos mañana, así que si no queréis perderoslo, suscribiros a este canal. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.